Hace menos de un año se estrenó la nueva película de 28 años después, la última entrega de esta franquicia que se inició a principios del siglo XXI de la mano del director Danny Boyle y escrita por Alex Garland, una franquicia posapocalíptica, pues con estos infectados, ¿no?, que se van expandiendo por el mundo y dentro del género de terror. Pero es que, ya digo, no ha pasado ni un año y ya tenemos la siguiente entrega estrenada en el cine, con el nombre de 28 años después, El Templo de los Huesos o The Bone Temple, que se supone que funcionaba, o al menos al principio yo leí que funcionaba como una especie de spin-off, pero parece, una vez vista, que es más una continuación, ¿no?, que sigue pues la historia que habíamos dejado el año pasado con los protagonistas, sobre todo con este chaval de Spike. El Templo de los Huesos me generaba curiosidad porque hay gente que la está colocando en sus listas de ranking de la franquicia de 28 días después en el top, en lo más alto, pero como siempre yo eso hasta que no veo la película tengo que verlo, tengo que sacarle las virtudes, cosa que haremos en esta crítica como Filnautas. ¿Qué es lo bueno que tiene esta película? ¿Qué es lo malo que tiene esta película? Que hay cosas que a mí tampoco me acabo de convencer y en esa comparación con 28 años después creo que se me queda un poquito más abajo que 28 años después, pero todo esto sin más dilación os lo detallo con todo tipo, os lo dejo con todo tipo de detalles en la crítica de la película 28 años después, El Templo de los Huesos. Vamos con ella. Hay algunas ideas que ya os he dejado en formato reel, en unas primeras impresiones que os compartí de la película al salir, y es que esta película me apetecía hacer como una primera impresión, nada más salir del cine, porque me generó sensaciones bastante diferentes, pero sin duda, si algo no me dejó es indiferente, y parece que es un poco una sensación con la que ha salido mucha gente de la película, ¿no? Algunos más alterados que otros, o pensando qué acababan de ver en el cine, porque es una película, en comparación con la anterior sobre todo, la mayoría de comparativas dentro de la franquicia aquí las voy a hacer con la entrega de 28 años después, dirigida por el mismo Danny Boyle. Creo que esta película es bastante más brutal, bastante más visceral, bastante más dura. Tengo que decir que, y no porque sea mala la película está bien, la película es entretenida y tiene algunos elementos muy destacables y escenas que ya se están comentando y están saliendo por todos lados de la película alrededor de este templo de los huesos por la noche y la presencia del fuego. Pero bueno, ahora entraremos más en detalle en todas estas escenas y elementos, pero lo que es la película en su conjunto sí que me ha parecido bastante dura, bastante intensa, bastante... Eso es, digamos, de todos los terrores que hay en la franquicia, en las 4 películas que hay, creo que este es el más cercano al terror real humano, ¿no? Y sobre todo ahí coge un poco, o bebe un poco de la primera entrega de 28 días después, y aquella escena, si recordamos, que los personajes, los protagonistas, junto al mismo Cillian Murphy, se adentraban con una especie de refugio donde había unos militares, ¿no?, que estaban pues intentando confrontar a todos estos infectados que iban llegando, y al final el mismo terror en esa escena lo infundían los mismos militares. Pues creo que es como si se hubiera cogido esas sensaciones que provocaba aquella escena, que para mí era de lo mejor de aquel primer filme de la franquicia, y lo hubieran trasladado, eso de 28 días después, lo hubieran trasladado a esta película, pero mucho más extendido. A mí me ha costado, y ya digo, no porque sea mala, no porque no sea entretenida, de estar en el cine y no irme, porque a mí generalmente soy bastante aprensivo y me cuesta ver algunas escenas, y había escenas bastante duras, bastante intensas a nivel de horror, de realmente la atmósfera que creaba. Y creo a su vez que mientras que a mí subjetivamente eso me cuesta, ¿no?, y quizá por eso también sea una película que me vaya a costar como que esté en mis posiciones más altas del ranking, que no es el único motivo, pero es una de las cosas que hace que conecte menos conmigo de lo que a lo mejor conecta con otra gente. Ese terror pues más siniestro, ¿no?, que también por momentos recordará mucho a la película The Road, ¿no?, que creo que ya con 28 años después lo comenté, pero que me recuerda, ¿no?, sobre todo, y también a la película de Civil War, película de Alex Garland, que tiene todo el sentido por al final, porque estamos hablando de que está escrita, ¿no?, también por Garland esta película. Aquí se siente incluso un poco más, ¿no?, ese terror carnal, esa locura, esa lujuria, ¿no?, de los protagonistas de esta historia, que sobre todo pues el protagonismo va a girar en torno, por un lado, a estos personajes que se nos presentó al final de 28 años después, a los Jimmys, y luego por otro lado alrededor del Dr. Kelson, de este personaje interpretado por Ralph Fiennes, que sin duda ya está saliendo en muchos sitios, pero opino igual. Creo que es lo mejor de la película, creo que es lo que se ha comido la película y sobre todo lo que la ha salvado, al menos para mí, lo que salva
algunos elementos que me han restado mucho de esta The Bone Temple. Es realmente algo fascinante lo que hace, sobre todo esa escena que se está comentando más, una escena donde se hace como una especie de ritual y él es el protagonista, ¿no? En ese templo que ha construido por la noche rodeado de fuego, una especie de ritual satánico que a nivel cinematográfico, la puesta en escena seguramente se quede en una de las mejores escenas del año. Pero con esta película, y ahora estoy acordándome de esto mientras os estoy comentando, como esa escena, digamos, más clímax de la película, más impactante, donde él tiene todo el protagonismo, Ralph Fiennes. Eso, por ejemplo, me está recordando a Sinners, ¿no? Una película que también ahora se está comentando para los premios, que va a recibir muchísimas nominaciones, pero que a mí en su conjunto no me acabó de funcionar del todo, no acabó de engancharme del todo cómo se iba hilando todo en la historia, a diferencia de que sí que había escenas de Sinners que yo le destacaba, sobre todo la escena de donde empieza como la música, donde hay un montón de gente tocando diferentes épocas, o escenas también de la llegada, ¿no? De la llegada de estos vampiros y el toque a la puerta al edificio donde se encuentran el resto de personajes, mientras que había como escenas de una película, para mí Sinners bastante, aparte de todo el tema de la banda sonora, de escenas, aquí en The Bone Temple me ha pasado esto, ¿no? Creo que la atmósfera y todo ese terror carnal que a mí me cuesta hace que lo pase mal viendo la película y que incluso tuviera ganas de irme en cierto momento, pero bueno, aguanté hasta el final porque quería ver cómo acababa la cosa, y en ese sentido ese terror que infunde Nia Da Costa en la película y esas imágenes bastante impactantes, la primera hora de la película es brutal, es súper impactante a nivel con personajes como los Jimmys, como el Alpha, ¿no? El mismo Alpha que conocimos en la anterior película, y todos estos personajes de estas últimas películas de 28 años después, genera algo muy importante para la película y que para mí está entre otro de los grandes puntos positivos de la película, que es la atmósfera que genera. Dudaba y he necesitado un tiempo para procesarlo y para pensarlo bien, porque estaba entre si le iba a poner un 6 o un 7 a la película, os comentaré por qué tiro un poco para lo bajo, pero estaba entre el 6 y el 7 por ciertos elementos que no acaban de encajarme, pero esa atmósfera que luego empecé a pensar en la atmósfera que genera la película, ¿no? No solo de terror, que quizá la primera media hora, como os digo, del film es lo más duro y esa primera mitad del film es más de terror, pero luego la película se transforma un poco como le pasaba a Weapons, la película del año pasado, y acaba mezclando ese terror apocalíptico con algo más relacionado con el western. Creo que el western tiene mucha presencia, sobre todo para mí la mejor escena dentro de que ha gustado mucho la escena donde están todos reunidos en esa especie de ritual satánico en cierto momento de la película del Templo de los Huesos, donde brilla Ralph Fiennes descomunalmente, vuelvo a repetirlo, pero aparte de esa creo que no es mi escena favorita. Creo que hay una escena que me ha dejado a cuadros, que es ese momento, ese primer encuentro que hay entre el jefe de estos Jimmys, de estos personajes a lo naranja mecánica que conocimos al final de la anterior entrega, y el personaje de Ralph Fiennes, ¿no? En un momento en el que pues se juega mucho con el simbolismo satánico, con el demonio, ¿no? Con la pérdida de fe o la pérdida de creencia o de conciencia en este mundo que está absorbido por el miedo y por el horror, y ahí juega un papel importante pues todo este tema de la fe, de la religión, ¿no? Aparte de un personaje, el líder de los Jimmys, que ya habíamos visto en su infancia en cierto momento, en 28 años después, que para él era algo importante a nivel familiar, ¿no? Su padre pues dirigía, estaba en una iglesia, ¿no? Y la película juega esa baza de luchar, fe, toca muchos temas, es algo que también me ha gustado, es otro punto positivo porque los entremezcla, pero los toca muy bien. Aquí toca todo este tema de la creencia versus la religión, ¿no? Y en ese paralelismo, en ese contar la historia de manera paralela, por un lado el avance de Ralph Fiennes y una investigación que va haciendo alrededor de estos alfa, ver si puede reducir esa fuerza que tienen, ¿no? Ese descontrol, esa ira, y intenta encontrar como la explicación científica, y es como esa lucha de la ciencia con el avance del personaje Ralph Fiennes versus la pérdida de fe y la búsqueda de creencias, de sectas, de algo a lo que atenerse, algo a lo que aferrarse cuando hay desesperanza en el mundo, ¿no? Y está muy bien, o sea, es como si la forma que le da Nia Da Costa a la película encaja con ese mensaje que quiere dar. Te genera una atmósfera, una tensión, un momento como de este cruce de las dos mentalidades que plasman esos dos protagonistas que están increíbles, para mí los dos mejores de la película. Espectacular ese primer encuentro en la escena que más me ha gustado. Y juega otra cosa, ¿no? Ya os digo que esta película juega a ser más intimista, juega a ser más, digamos, y tiene un poco ese aire de spin-off, dentro de que acaba siendo una continuación de la franquicia, sobre todo al final, pues quedará claro que es así, pero en esa línea como de película más cerradita, más intimista, más donde con poco abarca, o sea, con muy poco en el sentido de personajes, de lugares, de rincones, consigue generar mucho
consigue provocar muchas sensaciones y hacer una muy buena película. Es verdad que eso hace que, por un lado, y aquí entro ya un poco las cosas que igual en la comparativa me han perdido con otras películas de la franquicia, eso le hace salirse un poco dentro de que coge, sobre todo de 28 días después y de 28 años después de esas dos entregas, coge bastantes ideas, se sale un poco del molde y hay momentos que creo que se distancia demasiado, ¿no? Como que se vuelve tan intimista que no llegas a realmente sentirte como envuelto en esta franquicia. Luego hay otra cosa que no me ha gustado mucho, que es el tema del desarrollo de algunos personajes. Por ejemplo, los Jimmys, estos personajes a la naranja mecánica de la película, en el final de la anterior película, 28 años después, ¿qué salieron? 1 minuto, 2 minutos, unos pocos segundos. Pues todo el desarrollo, toda la presencia que tuvieron en pantalla, porque para mí todos los personajes en 28 años después, menos quizá la excepción es el del Dr. Kelson, el de Ralph Fiennes, pero el resto tenían mucha más presencia y mucha más, la pantalla los absorbía mucho mejor, los planos destacaban mejor su presencia en los lugares, ¿no? Y su desarrollo. Creo que aquí en esta película, sobre todo caracterizada con los Jimmys, me interesaba mucho más esos pocos minutos que aparecían en la anterior entrega al final, que todo lo que se ha desarrollado de ellos en esta película, en The Bone Temple. Y es que mientras que creo que la atmósfera ha estado muy bien desarrollada, que es lo que hará que la película seguramente, cuando lo he pensado en frío, sea más revisitable en un futuro, y la interpretación magistral que hace Ralph Fiennes de este doctor, ¿no? En esa extrapolación, esa lucha entre el avance de la ciencia, ¿no? Y afrontar una situación apocalíptica como esta, con la consciencia y con el conocimiento versus la fe ciega, que es un poco esa lucha de la forma de la película. Eso es lo que más brilla, pero lo que es el desarrollo de los personajes, los Jimmys, aburren mucho más, o lo poco que aparecían en 28 años después, así en resumen, me funcionaba muchísimo mejor y me interesaba muchísimo más. Y en ese sentido, los Jimmys me han decepcionado. El personaje de Spike también me ha decepcionado un poco, siento que no ha tenido el desarrollo que tuvo en la anterior película, y eso creo que ha sido porque ha habido toda esta falta de desarrollo de algunos personajes y de no impactarme tanto. No creo que sea tanto porque la obra ha decidido Nia Da Costa hacerla intimista, que eso creo que ha sido un acierto, sino creo que ha sido más porque ha habido demasiada dependencia, demasiada codependencia. No sé si ha sido por estar muy cerca del tiempo, por la idea que llevaban en el guión de Alex Garland, pero ha habido demasiada, para mí, codependencia con la película de 28 años después. Y eso ha hecho que no vuele, que no tenga alas de la misma manera que tenía su antecesora. Y he valorado más 28 años después de ver esta The Bone Temple. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si habéis visto la película, si es así, pues dale like, compartir, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Si no la habéis visto, pues tenéis ganas de verla. ¿Cuál es vuestro top? En ese caso, ¿cuál ponéis mejor que otra? ¿Esta os ha convencido más o menos que la de 28 años después? Cualquier idea que tengáis, dejadla en los comentarios y estaré encantado de leerlas y de responderlas. Aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!